Buenas tardes, soy la doctora Jimena Carpi y vamos a hablar de estudios varitados del tubo digestivo. Vamos a comenzar hablando de los medios de contraste. Tenemos contrastes positivos y contrastes negativos. Dentro de los contrastes positivos tenemos el sulfato de bario, que es uno de los más utilizados. Es un contraste inerte que no se absorbe por vía enteral, pero no debe ser utilizado en los casos de sospecha de perforación porque puede provocar peritonitis plástica. En esos casos de posquirúrgicos inmediatos en los cuales necesitamos controlar cómo ha quedado el aparato digestivo, vamos a usar el yodo hidrosoluble. Como contraste negativo tenemos el aire, que se utiliza en todos los estudios de doble contraste, o si no la metilcelulosa, que la metilcelulosa es un agente que produce doble contraste, sobre todo utilizado en la enteroclisis por su baja difusibilidad. Dentro de los estudios del tubo digestivo superior tenemos el esofagograma, la sería esófago-gastroduodenal y la videodeglución. Los estudios de intestino delgado tenemos el tránsito de intestino delgado y la enteroclisis. Los estudios de colon tenemos el colon por enema y la defecografía. Y después tenemos estudios de contraste del aparato urinario, como son la urografía intravenosa, la pielografía directa, la cistografía y la uretrografía. Vamos a comenzar hablando de la sería esófago-gastroduodenal. Es la evaluación radiológica del tracto digestivo superior con técnica de doble contraste. La preparación que necesita tener el paciente para llevar a cabo este estudio es un ayuno absoluto de al menos 8 horas y evitar todas aquellas cosas que aumenten su secreción gástrica, como son por ejemplo el cigarrillo. Los elementos que necesitamos para llevar a cabo el estudio son el bario como contraste positivo, el efervescente como contraste negativo y la aplicación de un antiespasmódico, el cual va a relajar la actividad contráctil del músculo liso del tracto gastrointestinal y va a mejorar la evaluación del mismo. Las principales indicaciones de este estudio son el reflujo gastroesofágico, el diagnóstico de hernia hiatal, la dispepsia, las erosiones, la estenosis, enfermedades inflamatorias como son la gastritis y las úlceras, trastornos de la motilidad o control posoperatorio. Antes de comenzar con la sistemática, vamos a recordar la importancia del interrogatorio. Así podemos realizar un estudio dirigido al motivo de consulta del paciente. Es importantísimo interrogar por qué viene, por qué le piden el estudio, qué sintomatología tiene, qué antecedentes quirúrgicos tiene. El estudio va a iniciar solicitándole al paciente que ingiera un sorbo de contraste varitado y lo trague. Vamos a seguir esa columna de bario con radioscopía desde la boca hasta el cardias. Y es muy importante recordarle al paciente que no vuelva a tragar. Un solo trago es el que debe dar. Si el paciente comienza a tragar sucesivas veces, vamos a provocar ondas esofágicas secundarias y ya no va a ser óptimo el estudio. El paciente se va a encontrar acostado, boca arriba. Vamos a pedirle que dé un giro sobre su eje acostado y vamos a hacer la primera imagen, que es la mucosografía. La mucosografía permite evaluar los pliegues gástricos normales o patológicos, la amplitud, la confluencia, si esos pliegues están interrumpidos o si están destruidos, detectar elevación o excavación de la superficie mucosa. Y a su vez, esta incidencia es la que nos permite evaluar la correcta preparación del paciente. Es acá donde nosotros debemos corroborar que no hayan restos de alimentos, para ver si debemos seguir o suspender el estudio. Próximo paso va a ser elevar la mesa y poner al paciente en posición vertical. Se le solicita que tome el polvo efervescente y que retenga ese aire la mayor cantidad de tiempo posible. Vamos a colocar al paciente en oblicuo anterior derecha y le vamos a hacer que empiece a tomar toda la suspensión de bario que quedó en el vaso de forma rápida y continua, cosa de que el esófago se distienda y no se generen ondas secundarias. De esta manera vamos a ir adquiriendo todas las imágenes del tránsito esofágico en doble contraste. Una vez terminado, vamos a volver a acostar al paciente y vamos a evaluar la cantidad de aire que tiene la cámara gástrica para poder realizar justamente las imágenes de máxima distensión de la misma, evaluando su curvatura mayor y su curvatura menor. Acá tenemos dos ejemplos de una oblicua anterior derecha y una paciente simplemente boca arriba, y vemos cómo podemos desplegar la curvatura mayor y la curvatura menor para ser evaluadas. Una vez que terminamos de evaluar el cuerpo gástrico,
Vamos a evaluar el techo. Una de las posiciones más correctas para poder desplegar el techo y a su vez vaciarlo de contraste es poner al paciente de boca abajo, elevando su cadera, en decúbito prono, elevando una de sus caderas, y así vamos a lograr que todo el pool de bario vaya hacia el área de declive del cuerpo. Luego vamos a continuar con el bulbo duodenal. Si bien esta es una sistemática que va a ir dando paso por paso, uno debe ir evaluando en qué momento es mejor realizar la fotografía de una u otra zona anatómica. Capaz que hay pacientes en los que es mejor primero fotografiar el bulbo y luego el techo gástrico. Una de las posiciones para evaluar mejor el bulbo duodenal es el paciente en decúbito supino oblicuo derecho para poder obtener una buena imagen. En caso en que no podamos obtener un bulbo duodenal en doble contraste, al menos debemos hacer un bulbo duodenal con un lleno completo, en decúbito prono generalmente, para poder evaluar bien sus límites, que sean lisos, que tengan una forma triangular, que no tenga imágenes de efecto de relleno. Y finalizaremos el estudio poniendo al paciente nuevamente de pie, apenas oblicuado hacia la derecha, oblicuo anterior derecha, para realizar una panorámica de la cámara gástrica y de todo el marco duodenal. La seriada esófago-gastroduodenal finaliza cuando el contraste llegó al ángulo de Treitz. Como todos los estudios que son operador dependiente, hay muchos factores que van a afectar el buen resultado del estudio, como lo son la técnica, la distensión, la adherencia del contraste, la hipotonía. Son todos factores que nosotros debemos estar atentos para poder ir mejorándolos a medida que vamos adquiriendo las imágenes. En el caso de la distensión, por ejemplo, la falta de distensión no permite ver la patología que sí claramente es evidenciable con una adecuada distensión. Vemos en la figura A que hay una irregularidad de la mucosa, pero no nos llama la atención nada. En la figura B colocamos abundante contraste negativo, se distendió la cámara gástrica y evaluamos que hay un nicho ulceroso. La falta de adherencia del contraste, en este caso, en la figura número A, vamos a ver que hay pliegues gruesos, pero nada nos llama la atención. En cambio, en la figura B, el paciente con buena preparación se evidenciaban erosiones en la mucosa gástrica. Por lo tanto, estos factores que alteran la adquisición del estudio son importantes y hay que prestarles atención. Bueno, aquí finalizamos con la sistemática de la seriada. Muchas gracias.